Dios les bendiga, mis queridos hermanos que estudian conmigo este valioso libro que es la Biblia, la palabra del Señor. En el texto que estamos hoy esclareciendo, vamos a tomar al libro de Marcos capítulo 1 versículo 15, donde la palabra del Señor nos determina un paso muy importante en el hombre. Y lo vamos a leer de inmediato. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Hoy estaremos hablando sobre el arrepentimiento y tomaremos algunos puntos claves para determinar por qué es tan importante ese paso en el hombre y qué significa arrepentirse. Si encontramos en la Biblia, nos habla bastante sobre lo que es el arrepentimiento. Se encuentra 106 veces estas expresiones. ¿Y por qué es tan importante? Vemos que Jesús en cada uno de sus escritos de la Biblia, donde habla de la persona de Jesús, nos advierte sobre la necesidad de arrepentimiento. Encontramos en Lucas capítulo 13, versículo 3, que Jesús dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esto nos permite tener cierto énfasis en la importancia del arrepentimiento para el perdón de pecados. El arrepentimiento es el paso más importante en el hombre y aquel hombre que desea acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque es el que nos guía hacia la fe y la gracia. El arrepentimiento sana el corazón y lo dispone a creer. Jesús busca arrepentimiento en el hombre. ¿Dónde radica la necesidad de arrepentimiento del hombre? El hombre necesita arrepentirse, pues necesita salvarse y necesita cambiar su naturaleza pecadora. Mientras no reconozca que mediante el arrepentimiento obtendrá esa oportunidad, entonces continuará en sus malas acciones. ¿Y qué es en sí el arrepentimiento? El mismo se comprende en dos palabras. La primera palabra, metanoia, lo cual significa en griego un cambio de actitud, un cambio en el modo de pensar y un cambio en el plan de vida. Dios busca arrepentimiento en el hombre para que él mismo cambie su manera de actuar. Arrepentirse también significa epistrefo, lo cual significa volver y dar media vuelta. Se entiende que el hombre que camina hacia una dirección equivocada, en medio de su caminar se da cuenta, se da la vuelta y camina en la dirección opuesta, o sea, la dirección correcta. Caminar significa en el lenguaje bíblico cambiar la manera de vida, estar en lo correcto ante Dios. Es por eso entonces que arrepentirse en este tipo de traducciones significa cambiar tu manera de ver todo lo que tienes delante, dejar de pecar, en lugar de aquello, hacer entonces lo que le agrada al Señor. Imagina dos ladrones arrepentidos. El primero dice: yo no voy a robar porque podrían atraparme y meterme en la cárcel. El segundo dice: yo no voy a robar porque he entendido que es un pecado contra Dios y mi prójimo y no quiero pecar. Este ladrón ha cambiado su mente. El primero cambió solamente el exterior, pero en su mente sigue pecando. Eso no es un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento es entonces un cambio radical, integral, es decir, que tanto cambiamos nuestra manera de actuar como nuestra manera de pensar. Si epistrefo significa volver y dar la vuelta, y metanoio significa cambiar de mente, lo que nos está pidiendo el Señor en su palabra es que cambiemos nuestra manera de actuar y comportarnos y busquemos adentrarnos a lo que Él mismo nos ha explicado que significa amarle a Él. ¿De qué debo entonces arrepentirme? En el libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 dice: necesitamos arrepentirnos de todo lo que hemos hecho delante de Dios y que ha sido inadecuado para su santidad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Mi falta de fe, errar ante las leyes de Dios, las acciones inmorales, la ingratitud del hombre, entre muchas otras faltas, nos hace arrepentirnos ante Él. ¿De qué me arrepiento?
Reconozco que he pecado y que me he alejado del Señor y he contrariado su ley. De eso nos arrepentimos. ¿Cuál es el peligro del no arrepentirnos? En el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 8 dice: haced pues frutos dignos. ¿De qué? De arrepentimiento. El peligro de no arrepentirnos es caminar de manera continua en el pecado con la facilidad que se nos permita y hacernos ignorantes ante la voluntad perfecta de Dios. Cuando entramos en ese caminar pecaminoso, no nos ponemos a cuentas con Dios, ni nos proponemos hacerlo. En el primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos hemos engañado a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este versículo afirma que negar que estamos en pecado es hablar mentiras y es reprobar ante el perdón de Dios. Nuestro libro de texto nos advierte que existe una manera de arrepentirnos que no es la correcta, y es aquella donde la persona que está en falta no se rinde, siente el anhelo de seguir en su relación conflictiva cada día. El verdadero arrepentimiento tiene verdad en sus palabras, tiene humillación o humildad en sus acciones y comprende lo que es el perdón. El arrepentimiento en el hombre de Dios lo acerca más a Él y lo aleja del pecado. ¿Cómo se identifica el verdadero arrepentimiento? El arrepentimiento trae consigo lo que es un sentimiento de reconocimiento. La palabra arrepentimiento lo que significa es conversión, cambio, reconocer quién soy ante Dios. Es por eso que es normal que mientras nos arrepintamos, sintamos nuestra falta, entendamos y que le hemos fallado a Dios y tomemos un rechazo ante las malas acciones. El verdadero arrepentimiento trae reconocimiento del pecado, quebrantamiento por el pecado, trae rechazo al pecado y obediencia a las leyes inquebrantables de Dios. ¿Para qué entonces nosotros necesitamos arrepentirnos? En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19 dice: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Necesitamos reconocer que Dios es nuestro Padre y que Él merece de nosotros toda gratitud.